Son las 5 de la mañana en Acapulco y el puerto todavía duerme. Hay una luz anaranjada que nace desde el Pacífico y se va abriendo paso entre la oscuridad con la lentitud de las cosas que no tienen prisa porque saben que van a ganar. Las olas golpean la costa abajo. Los pájaros no cantan todavía, y en lo alto de la ladera, rodeada de silencio y vegetación espesa, hay una construcción que no debería existir, no porque sea ilegal en el sentido que la mayoría entiende esa palabra, sino porque su existencia entera es una mentira sostenida durante décadas, con dinero, con silencio y con el peso específico del poder que en este país nunca rinde cuentas frente a nadie. Los helicópteros aparecen primero. 2 aeronaves de la Guardia Nacional que avanzan desde el norte sin encender las luces de posición, cortando el aire frío de la madrugada con el sonido inconfundible de algo que no viene a preguntar, sino a resolver. En tierra, los elementos llevan 40 minutos en posición, perimetrando la propiedad sin linternas, sin comunicación verbal, con esa disciplina silenciosa que no se aprende en un aula, sino en años de operaciones, donde un error de coordinación no significa perder puntos en un ejercicio, sino perder a alguien de manera permanente. El comandante a cargo revisa el plano por tercera vez, el plano oficial, el que está registrado en el municipio, el que alguien presentó ante una autoridad en algún momento y que esa autoridad aceptó sin hacer las preguntas que hubiera hecho si no hubiera convenido no hacerlas. Lo compara con lo que tiene enfrente. La propiedad es mucho más grande de lo que el papel indica. Hay estructuras que no aparecen en ningún documento. Hay accesos situados exactamente donde no deberían estar. Alguien construyó mucho más de lo que declaró y alguien recibió algo a cambio de no preguntar qué. La propiedad no existe en ningún mapa que el público pueda consultar. Ninguna aplicación te lleva ahí. No tiene número exterior visible. No tiene nombre en la fachada. No tiene ninguna marca de identidad que conecte ese lugar con una persona o con una empresa reconocible. Desde la calle, lo único que se ve es una barda alta de color gris, cubierta de enredaderas que alguien dejó crecer con intención específica, para que esa vegetación funcionara como disfraz, para que desde afuera aquello pareciera abandono, para que cualquier persona que pasara por ahí concluyera de manera natural que detrás de esa barda no había nada que mereciera atención. Pero hay cámaras, 17, distribuidas en ángulos calculados para eliminar cualquier punto ciego, incluyendo 2 unidades orientadas directamente hacia el mar y hacia los muelles privados, porque la amenaza que esa propiedad contemplaba no venía únicamente desde la tierra. Y hay puertas de acero reforzado de 12 centímetros de grosor, del tipo que no se instala por miedo a los ladrones, sino por miedo a personas que tienen el equipo necesario para derribar lo que sea, siempre que tengan una razón suficientemente poderosa para hacerlo. Dan la orden, entran, y lo que encuentran adentro los detiene a todos durante un momento que nadie en ese equipo va a olvidar con facilidad. No los detiene por las armas, no los detiene por la droga, los detiene algo que nadie esperaba encontrar, algo que no encajaba con ninguna de las categorías que habían preparado mentalmente para esa operación. Algo que cambia de manera fundamental el significado de todo lo que ya sabían sobre ese lugar y sobre la persona cuyo nombre, aunque nunca aparezca en ningún papel vinculado a esa dirección, está presente de una forma u otra en cada rincón de esa propiedad. Lo que encuentran no solo compromete a uno de los artistas más reconocidos que ha dado el mundo de habla hispana en toda su historia. Compromete a la empresa de comunicación más poderosa de México durante más de medio siglo. Compromete a funcionarios, compromete a empresarios, compromete a hombres cuyos nombres en ciertos círculos no se pronunciaban en voz alta durante determinadas reuniones,
porque pronunciarlos era exactamente el tipo de riesgo que la gente inteligente no corre cuando sabe dónde está parada. Compromete a un sistema entero. Y todo eso, absolutamente todo, estuvo enterrado durante más de 2 décadas, mientras sus canciones sonaban en cada radio del continente, mientras la gente lloraba en sus conciertos, mientras las personas le ponían sus discos a sus mamás y decían que era el más grande. Era el más grande, y lo que lo rodeaba era, en silencio, una de las construcciones más sucias que se han levantado alrededor de una carrera artística en la historia reciente de este país. ¿Cómo es posible que nadie lo supiera? ¿O sí lo sabían? ¿Cuánta gente lo sabía y guardó silencio? ¿Cuántas personas que hoy aparecen en televisión, que dan entrevistas con naturalidad, que hablan de su trayectoria con una especie de orgullo tranquilo? ¿Cuántas de esas personas sabían exactamente qué había detrás de esa propiedad en Acapulco y tomaron la decisión consciente de no decir nada? Esas son las preguntas que esta historia intenta responder. Hay 4 cosas sobre Luis Miguel, sobre Acapulco y sobre lo que cierta televisora ha intentado borrar con dinero, con silencio y con el peso específico de su poder, que casi nadie conoce en su totalidad. La primera, la propiedad de Acapulco, nunca estuvo registrada a nombre de Luis Miguel, en ningún documento, en ningún papel firmado. Y eso no fue un error contable, sino una decisión tomada con plena conciencia de sus implicaciones. La segunda, los registros que sí encontraron revelan un nombre que conecta al artista más amado del mundo hispanohablante con uno de los capítulos más violentos y más vergonzosos de la historia reciente del estado de Guerrero. Y ese nombre la televisora no solo conocía, sino que activamente protegió. La tercera, dentro de esa propiedad, encontraron material que responde una pregunta que los seguidores de Luis Miguel llevan décadas haciéndose. Una pregunta sobre alguien que desapareció, sobre alguien a quien él buscó con todo lo que tenía y nunca encontró, o que encontró demasiado tarde, y lo que descubrieron es devastador en un sentido que no tiene nada que ver con el espectáculo, sino con el dolor real de una familia real. Y la cuarta, la más pesada de todas, existe material audiovisual que esa televisora grabó, archivó y nunca emitió. Material que de haber salido a la luz en su momento hubiera destruido carreras, hundido empresas enteras y colocado a varios hombres muy poderosos frente a un juez, y ese material todavía existe. Para entender qué se encontró en Acapulco esa madrugada, para entender por qué esa propiedad existía, qué función cumplía y de quién era realmente en la práctica, aunque no en el papel, hay que retroceder casi medio siglo. Hay que entender de dónde viene Luis Miguel Gallego Basteri, no el mito, no el artista de alcance continental, sino el niño, porque entre los dos hay una diferencia enorme, y esa diferencia es exactamente la historia que ciertas personas nunca quisieron que se contara con claridad. El 19 de abril de 1970, en San Juan, Puerto Rico, nace el segundo hijo de Luis Gallego Sánchez y Marcela Basteri. Le ponen Luis Miguel. Es un bebé sano, de ojos claros y rasgos definidos. En la fotografía del hospital, Marcela lo sostiene con la sonrisa de alguien que acaba de recibir algo que no imaginaba que pudiera existir. No sabe todavía. Nadie lo sabe todavía. Pero en esa foto, si uno la busca y la mira con la distancia que da el tiempo, hay un detalle que a quien conoce la historia le dice todo lo que necesita saber. Marcela está sola en el cuadro. Luis Gallego Sánchez, el padre, no aparece por ningún lado. Eso, para alguien que entiende lo que vino después, no es un detalle menor. Luis Gallego Sánchez se hacía llamar Luisito Rey.
Nació en Cádiz, España, en 1945, cantante de segunda fila con talento suficiente para convencerse de que merecía mucho más de lo que la realidad le daba, y con el tipo de carácter que convierte esa brecha entre expectativa y resultado en una fuente permanente de resentimiento hacia los demás. En España no funcionó. En Italia tampoco. Llegó a Latinoamérica con la lógica específica de quien no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo en otro lugar. Marcela Basteri era una mujer italiana de Génova con una belleza que las personas que la conocieron recuerdan con la misma precisión décadas después, solo con ver sus fotografías. Se conocieron en Argentina en los años 60. Ella tenía 19 años. Él tenía 23. Y entre los dos construyeron algo que desde el exterior parecía una familia y que desde adentro era una cosa completamente diferente. Marcela no era pasiva. Quienes la conocieron hablan de alguien con carácter, con criterio propio, con una inteligencia emocional que no encajaba fácilmente con el papel que Luisito Rey necesitaba que jugara dentro de la estructura que él había construido. Ella cuestionaba. Defendía a sus hijos, ponía límites que su pareja cruzaba cada vez que le convenía hacerlo. Esa combinación específica, una mujer con voz propia dentro de un sistema que requería de su silencio para funcionar, es siempre peligrosa, aunque no para ella, sino para el sistema. Y los sistemas, cuando detectan esa amenaza, encuentran maneras de neutralizarla. Guarda ese dato, porque en unos minutos va a adquirir un peso que ahora mismo probablemente no imaginas. Vivieron en varios países, España, Italia, Argentina, antes de instalarse en Ciudad de México, cuando Luis Miguel tenía 9 años, colonia Polanco, departamento rentado, dinero justo y deudas escondidas detrás de una apariencia de estabilidad que no correspondía con la realidad de las cuentas. Luisito Rey bebía, apostaba y cuando perdía necesitaba que alguien le resolviera el problema con una urgencia que no dejaba tiempo para la vergüenza. Ese alguien, con el tiempo, fue su propio hijo, porque el niño cantaba desde los 6 o 7 años con una voz que no era normal, una voz que no correspondía a su cuerpo, más profunda donde debía ser ligera, más poderosa donde debía ser frágil, una voz de adulto en un cuerpo de chamaco, y esa combinación específica tiene un valor muy concreto y cuantificable en la industria del espectáculo. Luisito Rey lo sabía con la precisión de alguien que había pasado años buscando ese tipo de activo sin encontrarlo en ningún lugar excepto en su propio hijo. En los 11 años, en 1981, Luis Miguel graba su primer material discográfico y lo presenta ante el público en el programa de mayor alcance de la televisión mexicana. El resultado es inmediato. Tiene la apariencia de un niño y la voz de alguien que ya vivió suficiente para tener algo que decir, y transmite una melancolía que la gente siente con nitidez, aunque no pueda explicar con precisión de dónde viene. Lo sabemos hoy. La respuesta está en todo lo que ese niño ya había visto a esa edad y que ningún niño debería ver. Recuerda el nombre de Luisito Rey, porque lo que este hombre hizo con el talento de su hijo en los años siguientes lo convierte en uno de los personajes más calculadores y más cobardes de toda la historia del espectáculo en este país. Un hombre que usó a su propio hijo como instrumento de producción de ingresos, como escudo personal, como moneda de intercambio con personas ante las cuales, en cualquier otra circunstancia, un hombre con una mínima noción de lo que significa la dignidad no se hubiera sentado jamás. El contrato con la televisora llegó rápido, demasiado rápido para tratarse de una coincidencia. Cuando el conductor del programa de mayor audiencia del país vio a ese niño en su escenario, hizo una llamada, y cuando ese hombre llamaba a la industria,
Contestaba con la puntualidad de quien entiende que la persona que marca ese número tiene el poder de abrir o de cerrar la puerta más importante del reino. Luisito Rey firmó. Y aquí hay algo fundamental que necesitas entender sobre cómo funcionaba esa televisora en los años 80, porque es la clave de todo lo que viene después. Cuando en esa época firmabas con ellos, no firmabas un contrato artístico en el sentido convencional del término. Firmabas una relación de propiedad. La televisora era una fábrica, y lo que una fábrica produce, lo posee. La fábrica decide cuándo sale el producto, con qué imagen, con qué historia oficial, qué se dice y qué no se dice jamás. Y lo que la fábrica produce, la fábrica lo protege, y lo que protege, lo controla. Pero había algo más, algo que iba mucho más allá del simple control artístico. Cuando esa televisora te firmaba en los años 80, te firmaba también en un sentido social que no aparecía en ninguna cláusula. Significaba acceso a los eventos correctos, a las personas correctas, a los círculos donde el dinero y el poder real de este país se movían sin dejar rastro visible. Y ese acceso tenía un precio que nunca aparecía escrito en ningún papel. El precio era lealtad, silencio y una disponibilidad específica. Disponibilidad para ser llevado a donde la televisora necesitara que fueras, para ser presentado a quien la televisora necesitara que conocieras, para sonreír en la fotografía, aunque la persona junto a la que te estaban fotografiando fuera exactamente el tipo de persona con quien un artista de tu nivel nunca debería tener su nombre asociado de manera pública. Eso es lo que les ocurrió a varios artistas de esa generación y es, según la evidencia que ha circulado entre quienes han investigado el tema con seriedad, parte de lo que le ocurrió a Luis Miguel. Luis Miguel tenía 12 años cuando entró a ese sistema. 12 años. No tenía la edad legal para suscribir ningún contrato por cuenta propia. No tenía la madurez para comprender el alcance de lo que se estaba cediendo a cambio de lo que se recibía. No tenía la experiencia para saber que ciertas puertas, una vez que se abren, no tienen manija por dentro. Luisito Rey sí tenía todo eso, y firmó de todas formas, o más exactamente, firmó precisamente porque lo entendía. Los primeros años fueron, en la superficie, un éxito sin precedentes en la industria latinoamericana. Disco tras disco, cada uno con mayor alcance que el anterior. La imagen construida con cuidado milimétrico, el niño guapo, la sonrisa perfecta, la voz que generaba en el público una respuesta emocional calculada para producir fidelidad duradera. Todo diseñado para crear algo que en la industria del entretenimiento vale más que cualquier talento individual, dependencia afectiva. Y mientras tanto, Luisito Rey cobraba, firmaba, decidía, y las cuentas cuando alguien intentaba revisarlas nunca cuadraban. La relación entre el artista y su padre se fue deteriorando con la lentitud específica de las cosas que se pudren desde adentro. Primero, las dudas. Después, las preguntas. Después, las confrontaciones directas. Y Luisito Rey respondía con el arsenal del cobarde, la mentira, la manipulación, la distorsión de la realidad como herramienta de control sobre alguien que todavía no tiene los recursos emocionales para identificar exactamente lo que le están haciendo. Y entonces llegó Acapulco. Acapulco en los años 80 era un universo que operaba con reglas propias. Era la ciudad donde el poder mexicano se quitaba la corbata, donde los presidentes llegaban en helicóptero y los empresarios en yate y los artistas recibían invitaciones de hombres cuyos negocios nunca quedaban del todo claros bajo la luz directa del día, pero que bajo la luz de las lámparas de un restaurante frente al Pacífico se veían perfectamente razonables. Ciertos acuerdos que no podían cerrarse en una sala de juntas con testigos y minutas se cerraban ahí,
con una copa en la mano y el sonido del océano de fondo. El poder no llevaba traje, llevaba camisa desabotonada. Y en Acapulco se construían amistades que duraban décadas y deudas que también duraban décadas. El tipo de deudas que no se denominan en dinero, sino en favores, en silencios, en la disponibilidad de tu nombre cuando alguien lo necesita, para darle legitimidad a algo que de otra forma no la tendría. Luisito Rey entendía ese mundo con una familiaridad que no debería haber tenido alguien de su posición real en la industria. Sus deudas de dinero, de juego, de promesas incumplidas acumuladas durante años, lo habían colocado en una situación donde ya no podía negociar de igual a igual con nadie. Necesitaba algo que ofrecer, y lo único que tenía con suficiente valor de mercado era su hijo. Marcela lo vio. Marcela veía muchas cosas que hubiera preferido no tener que ver, y las veía en silencio porque así sobrevivían las mujeres dentro de ese entorno, callando lo que sabían, aguantando lo que no tenían ninguna obligación de aguantar, protegiendo a sus hijos de la única manera que el sistema les había enseñado que era posible. Y entonces, en algún momento entre 1985 y 1986, Marcela Basteri desapareció. Desapareció de verdad, con la violencia silenciosa y definitiva con que desaparecen las personas cuando alguien o las circunstancias o ambas cosas simultáneamente deciden que su presencia ya no conviene. En 1986 sale de la vida pública. Hay versiones que hablan de problemas mentales, hay versiones que hablan de internamiento forzado, hay versiones que hablan de una salida voluntaria, de una mujer destruida que eligió alejarse de todo. Lo que sí sabemos es que para 1990, cuando Luis Miguel tenía 20 años y era ya el artista más famoso del continente americano en su idioma, su propia madre era un misterio activo. No sabía dónde estaba. No sabía si estaba viva. Hay un momento documentado en entrevistas de esa época en que un periodista le pregunta directamente por Marcela y él, con 22 años y toda la fama del mundo sobre los hombros, responde con una pausa que dura exactamente un segundo, demasiado largo, y después dice que no sabe, que la busca, que si alguien tiene información que por favor se comunique. El hombre más famoso de Latinoamérica, con los recursos que tenía, con los contactos que tenía, con la gente que tenía a su disposición, y no podía encontrar a su madre. ¿Tú crees genuinamente que eso es simplemente una tragedia familiar que nadie pudo evitar? ¿O crees que alguien se estaba asegurando activamente de que no la encontrara? Y si el mismo sistema que lo había hecho famoso era parte de la razón por la que no podía encontrarla, si las personas que controlaban su carrera controlaban también el flujo de información sobre el paradero de su madre, eso es exactamente lo que el material encontrado en Acapulco comenzó a sugerir con una claridad que no dejaba mucho espacio para interpretaciones alternativas. En los años 90, Luis Miguel deja de ser una promesa y se convierte en algo para lo que no existe una categoría precisa. No en una estrella ni en un ídolo, sino en un fenómeno de una escala que en el mundo de habla hispana no se había producido antes y que, siendo honestos, no se ha vuelto a producir después con la misma intensidad. Los números son de una magnitud que resulta difícil de dimensionar correctamente. Su álbum de 1991 vende más de 8 millones de copias durante su primer año de distribución. Para dar contexto a esa cifra, en ese mismo periodo, la mayoría de los artistas mexicanos más exitosos vendía entre 50 y 100,000 copias de un disco en toda su vida útil comercial. Su siguiente entrega supera los 10 millones. La siguiente alcanza los 12. Sus giras recorren 17 países. Las ciudades que visita se detienen no en sentido figurado, sino en el sentido operativo de que los boletos se agotan en horas, que la gente hace fila durante 2 días, que los hoteles se llenan
y los restaurantes se reservan semanas antes porque hay algo que ese hombre hace en un escenario que no se puede describir con exactitud, pero que quien lo ha visto una vez entiende de inmediato. Llena el espacio sin esfuerzo visible, canta desde el centro del foro como si el universo entero girara alrededor de ese punto exacto, porque para las 60.000 personas que lo miran durante esas 2 horas, así es, el universo entero gira alrededor de él. Para el año 2000, las cifras acumuladas hablan de más de 100 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera. Ha llenado el principal recinto de espectáculos de la Ciudad de México en más de 100 ocasiones. Ha cantado para jefes de Estado de 5 países distintos. Ha actuado en un concierto privado para el Papa Juan Pablo II. Ha ocupado estadios diseñados para recibir partidos de fútbol. Es intocable, en el sentido más literal y más concreto de esa palabra. Hay personas en su entorno cuyo trabajo consiste específicamente en garantizar que nadie lo toque sin autorización previa, nadie lo fotografíe sin permiso, nadie lo entreviste sin condiciones negociadas, nadie publique nada sobre él sin que alguien en su equipo lo haya revisado y aprobado primero. Pero Intocable tiene una cara que no se ve desde las gradas y que es exactamente lo opuesto de la libertad que implica cuando se usa para describir el poder. Intocable también significa que nadie te dice la verdad, que todos los que te rodean tienen un interés concreto en mantenerte dentro del sistema que los alimenta a ellos, que los abogados que te representan también representan a la televisora, que el contador que administra tus finanzas también administra las finanzas de las empresas vinculadas a tu carrera, que los asistentes que te rodean son también, en cierto sentido, los ojos de personas que necesitan saber en todo momento qué estás pensando, qué estás descubriendo, si empiezas a hacer las preguntas que no conviene que hagas. Intocable, en el mundo del espectáculo mexicano de esa época, era a veces otra manera de decir preso, y Luis Miguel lo entendió, pero lo entendió tarde. Dentro de ese entorno blindado, ese escudo humano de representantes, asistentes, abogados y ejecutivos, existe una geografía también blindada, una serie de propiedades en distintos países que son, para efectos prácticos, invisibles para el mundo exterior. No están a su nombre. Nunca estuvieron. Lo que un hombre de ese nivel posee en la práctica y lo que posee sobre el papel son 2 universos completamente distintos. Así funciona el dinero cuando llega en cantidades que ya no caben en ninguna estructura bancaria convencional. Así funciona el poder cuando ya no necesita firmar nada con su nombre propio. Y la más invisible de todas esas propiedades está en Acapulco. La propiedad de la zona diamante no funciona como casa de vacaciones y no fue construida para eso. Está en las laderas altas de la parte más exclusiva del puerto, con vista directa al Océano Pacífico, con muelles privados, con helipuerto y con algo que ninguna residencia de descanso requiere. Acceso independiente desde el mar que permite llegar y salir sin pasar por ningún punto de control terrestre. Una propiedad a la que puedes arribar en embarcación durante la oscuridad de la madrugada sin que nadie en tierra tenga registro de que llegaste y desde la que puedes salir de la misma manera, sin rastro, sin huella, sin que nadie sepa que estuviste. Eso no es un capricho arquitectónico ni un exceso de opulencia. Eso es infraestructura diseñada con un propósito muy específico que no tiene nada que ver con el turismo ni con el descanso. Y aquí llega la primera revelación. La propiedad, con todo su valor, una construcción de varios miles de metros cuadrados en la ubicación más codiciada de uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano, con infraestructura especializada, con sistema de seguridad de nivel institucional,
con helipuerto y con acceso marítimo privado, nunca apareció a nombre de Luis Miguel en ningún registro público que sea posible consultar, ni en el registro de la propiedad del Estado de Guerrero, ni en ninguna declaración patrimonial, ni en ningún contrato de compraventa que lo vincule directamente a esa dirección. Nunca. Porque estaba a nombre de una empresa, una sociedad anónima de capital variable registrada en el estado de Guerrero, con un nombre perfectamente genérico del tipo que se elige cuando el objetivo es que algo exista sin llamar la atención. Y esa empresa, si tienes el tiempo y los contactos para seguirle el rastro a través de sus accionistas, a través de los firmantes del acta constitutiva, a través de los representantes legales que aparecen en los documentos a lo largo del tiempo, si sigues ese rastro a través de 3 o 4 capas de sociedades anónimas, cada una más opaca que la anterior, no te lleva a Luis Miguel, te lleva a otras personas. Personas que en los años 90 tenían nombres reconocidos en los círculos de poder de Guerrero. Personas con dinero que no siempre podía explicar con claridad su origen. Personas con conexiones en el gobierno estatal, en la industria del turismo, en los sectores de construcción y bienes raíces, donde en esa época los negocios, la política y otras cosas, que resulta prematuro nombrar aquí, se mezclaban de formas que hoy consideraríamos inaceptables, pero que en ese momento eran simplemente la realidad operativa del Estado. ¿Y qué haces cuando necesitas que una propiedad exista, pero que no tenga tu nombre? Cuando necesitas infraestructura discreta, con acceso directo al océano y niveles de seguridad que corresponden a algo muy diferente de una residencia privada. Buscas a alguien cuyo nombre en el papel no active ninguna alarma, alguien cuya presencia pública le otorgue legitimidad automática a cualquier cosa asociada con él. Alguien que sea, ante los ojos del mundo, exactamente lo opuesto de lo que tú eres. Alguien como el artista más querido de Latinoamérica. Según documentos que han circulado entre periodistas de investigación y que ninguno ha publicado todavía, por razones que van a quedar completamente claras en el transcurso de esta historia, la estructura corporativa detrás de esa propiedad incluía nombres que conectaban los negocios del turismo de lujo con intereses que no eran exactamente turísticos. Hombres con dinero, hombres con protección, hombres ante los cuales ciertas instituciones del Estado preferían mirar en otra dirección. Y Luis Miguel, en todo esto, era, en el mejor de los escenarios posibles, alguien que disfrutaba de una propiedad sin preguntar demasiado de quién era realmente. En el peor, una figura pública cuya presencia le daba una capa de normalidad y de glamour a algo que no era ninguna de las dos cosas. Una pantalla, sin saberlo o sabiéndolo, pero sin alternativa real. ¿Sabes cuánto vale ser la pantalla de alguien cuando esa pantalla eres tú? Cuando tu cara, tu voz, tu nombre se convierten en el escudo detrás del cual otras personas pueden operar con relativa seguridad. Cuando el brillo que construiste a base de años de trabajo y talento se convierte en el activo de personas que nunca dieron un solo paso sobre un escenario. Eso es lo que la industria del espectáculo, en su versión más oscura, hace con sus figuras más valiosas. No las destruye de inmediato, las usa, y cuando ya no las necesita, las suelta o las destruye, dependiendo de lo que resulte más conveniente en ese momento concreto. Tal vez tú también conoces esa situación desde una escala diferente. Trabajar para alguien y sentir que las cosas no cuadran del todo, pero no preguntar porque si preguntas, pierdes el trabajo, la posición, la protección que ese lugar te da. Saber que estás atrapado en una estructura que te ofrece cosas que de otra manera no tendrías y que al mismo tiempo te exige un silencio que a veces se siente demasiado parecido a la complicidad. Si lo conoces, entiendes algo de lo que Luis Miguel vivió,
aunque lo suyo era infinitamente más complicado, porque las personas a su alrededor no eran jefes de empresa ordinarios, sino personas con poder real, poder para protegerte si te comportabas correctamente y para destruirte si decidías no hacerlo. ¿Y qué hizo el funcionario a cargo de la investigación cuando encontró todo esto? Exactamente lo que nadie esperaba que alguien en su posición hiciera. Lo documentó completamente, con nombre y apellido, con fechas, con fotografías, y resguardó todo bajo cadena de custodia formal. Y es ahí donde la historia toma un giro que ninguno de los actores involucrados había anticipado. Para el año 2006, Acapulco ya no era lo que había sido. La transformación fue brutal y fue rápida, que es como suelen ser las caídas que nadie anticipa, porque nadie tiene el interés institucional de anunciarlas con anticipación. En 2005 y 2006 empezaron a aparecer cuerpos, primero de uno en uno y después en grupos. El puerto turístico más famoso del país comenzó a registrar niveles de violencia que en el papel estadístico parecían números y en la vida real eran vecinos, taxistas, trabajadores de hotel, muchachos que salían a hacer un mandado y no regresaban. Hay algo que es fundamental entender sobre Acapulco y sobre Guerrero. La violencia no llegó de ningún otro lugar. Tuvo una historia, tuvo precursores, tuvo décadas de construcción institucional de las condiciones que hacen posible ese nivel de brutalidad. Condiciones de pobreza sostenida, de impunidad sistémica, de alianzas entre el dinero privado y el poder político, que durante años permitieron que ciertas estructuras crecieran sin que nadie con autoridad para ponerles freno se molestara en hacerlo. El turismo funcionó como uno de esos escudos. Detrás de la industria hotelera, detrás de las marinas, detrás de los desarrollos inmobiliarios en la costa del Pacífico, había dinero que no siempre podía explicar su origen con documentos. Y el sistema, las autoridades municipales y estatales, los operadores de los partidos que controlaban Guerrero por décadas, había aprendido a coexistir con ese dinero, a veces a administrarlo, a veces a cuidarlo activamente. Las disputas entre organizaciones criminales llegaron a Guerrero con una virulencia particular. Cada transición de poder dejaba cadáveres. Cada negociación fallida se resolvía con una masacre. La desaparición de 43 estudiantes en 2014 fue el momento en que el mundo exterior volteó a ver Guerrero. Pero para quienes vivían en el estado, esa fue simplemente la confirmación de algo que ya sabían desde hacía casi una década, que algo estaba fundamentalmente roto y que nadie con poder para arreglarlo tenía el menor incentivo para hacerlo. En ese contexto, ciertas propiedades adquirieron un valor que no tenía ninguna relación con el turismo ni con el glamour de los años dorados. Una propiedad con muros de grosor institucional, con acceso directo desde el mar y con un nivel subterráneo que no aparecía en ningún plano registrado, oficialmente no era, en el Guerrero de 2008, de 2010, de 2012, una residencia de lujo. Era infraestructura de una categoría completamente diferente. Y aquí llega la segunda revelación. Prepárate. Los documentos que el equipo de investigación analizó en los días posteriores a la operación en la zona Diamante revelaron algo que convirtió lo que parecía una investigación de bienes raíces en un problema de seguridad nacional. Entre los nombres asociados a la estructura corporativa detrás de esa propiedad, entre los accionistas de las sociedades anónimas, entre los apoderados legales, entre las personas que firmaron documentos en distintos momentos de la historia de esa empresa, apareció el nombre de un hombre con vínculos documentados con una de las organizaciones criminales que tuvo mayor expansión en Guerrero durante su periodo de mayor violencia. No hablamos de un operador de bajo nivel.
No hablamos de alguien con fotografía de ficha policíaca. Hablamos de un hombre que en papel era empresario del sector turístico, que tenía hoteles, que tenía restaurantes, que tenía una marina, que en eventos públicos aparecía junto a funcionarios, junto a artistas, junto a periodistas, junto a personas de reconocimiento social impecable, y que todo el que necesitaba saberlo sabía exactamente de dónde venía el dinero que financiaba todo eso. Pero nadie lo decía porque en Guerrero, en ciertos años decirlo, era un riesgo que muy pocas personas estaban dispuestas a correr. Y ese hombre tenía una relación documentada con personas dentro del ecosistema que rodeaba la carrera de Luis Miguel. No con el artista directamente, sino con quienes administraban sus contratos, sus propiedades, sus inversiones. Con el entorno, con el sistema. Y la televisora lo sabía. Detente un momento. Relee eso internamente. La empresa de comunicación más grande, más poderosa y más influyente del mundo hispanohablante durante décadas. La empresa que construyó a Luis Miguel, la que controló su imagen, su carrera, su vida pública durante más de 30 años. Esa empresa tenía información suficiente, tenía contexto suficiente, tenía motivos más que suficientes para hacer preguntas serias sobre el origen del dinero que circulaba alrededor de su figura más rentable, y eligió no hacerlas. ¿Por qué? Porque en ciertos años había cosas que era más conveniente no saber, porque saber implicaba actuar. Y actuar implicaba fracturar estructuras de las cuales la propia televisora se beneficiaba de manera directa. Porque en México, durante los 90 y los 2000, las líneas entre el entretenimiento, el poder político y los intereses económicos de origen cuestionable no eran líneas, sino zonas de penumbra, donde todos los actores relevantes se movían con comodidad, siempre y cuando nadie tuviera el mal gusto de encender la luz. Y la televisora era la persona que tenía el interruptor. Lo repito porque es importante que no se pierda. La televisora tenía el interruptor y eligió no tocarlo. Eso no es negligencia ni descuido institucional. Eso es una decisión activa, calculada, sostenida durante años, de proteger una estructura porque convenía protegerla. Es fácil decir que era otra época, que las cosas funcionaban diferente, que no se puede juzgar con los parámetros de hoy. Ese argumento no funciona aquí. Las personas al frente de esa empresa sabían exactamente lo que hacían. Tenían abogados, tenían asesores, tenían la infraestructura institucional completa para entender las implicaciones legales y morales de sus decisiones. Eligieron de todas formas, y a quien perjudicaba esa elección era siempre a la gente que no tenía ni el poder ni la visibilidad para protegerse sola, a los que no podían comprar su silencio, a los que el sistema que la televisora y sus aliados habían construido no incluía en ninguna categoría que mereciera protección. Entre ellos hay una persona específica cuya historia es la más dolorosa de toda esta narración. Una mujer de ojos grandes, italiana, que amaba a sus hijos con una intensidad que el mundo nunca tuvo la decencia de reconocerle. Esta es la tercera revelación, y necesito que pongas atención, porque aquí la historia se vuelve personal, de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, ni con los cárteles, ni con las propiedades a nombre de empresas fantasma. Dentro de las instalaciones subterráneas de la propiedad de Acapulco, en el nivel que no aparecía en ningún plano oficial, el que los elementos encontraron después de identificar una compuerta disimulada debajo de lo que a primera vista parecía un piso de concreto ordinario, el equipo de investigación documentó la existencia de archivos. No armas, no droga, archivos, cajas de cartón, carpetas con sujetadores oxidados, sobres manila con etiquetas escritas a mano, fotografías impresas en papel físico del tipo que ya nadie produce, pero que en los años 90
Era la única manera de tener una imagen que no estuviera en una computadora confiscable ni en un servidor que pudiera ser intervenido remotamente. Y entre ese material, entre esos documentos que alguien guardó en ese lugar, precisamente porque ese lugar era invisible para el exterior, había correspondencia. Cartas físicas manuscritas, algunas en español y otras en italiano. Según personas cercanas a la investigación que no pueden ser identificadas por razones de seguridad que resultan evidentes una vez que se escucha esta historia completa, esa correspondencia sugiere algo que, si se confirma, reescribe uno de los capítulos más dolorosos de toda la historia del espectáculo latinoamericano. Sugiere que Marcela Basteri no simplemente se alejó de su familia por dificultades personales, que no simplemente se fue y nunca volvió, que la narrativa de la mujer que colapsa emocionalmente y desaparece en algún sanatorio europeo, que es la versión más suavizada que circuló durante años, no es la historia completa. Sugiere que su desaparición tuvo facilitadores, personas con un interés activo en que Marcela no regresara. Personas con los recursos necesarios para garantizar que eso no ocurriera. Personas para quienes la presencia de Marcela Basteri, una mujer que sabía cosas, que había sido testigo de cosas, que podía hablar con nombres y apellidos, representaba un riesgo que decidieron eliminar de la ecuación de la manera más definitiva posible. Y al menos una de esas personas tenía vínculos con los hombres que usaban esa propiedad en Acapulco para cosas que no tenían ningún nombre en ningún registro oficial. Si alguna vez perdiste a alguien sin poder despedirte, sin saber dónde está, sin saber si está vivo, sin poder cerrar ese capítulo porque el capítulo no tiene final escrito todavía, entonces entiendes algo del peso específico que Luis Miguel cargó durante toda su vida adulta, algo de lo que es construir una carrera, llenar estadios noche tras noche, ganar todos los premios que existen, ser amado por decenas de millones de personas en todo el continente y llegar al final de cada noche con esa grieta adentro que nada llena. Porque lo que necesitas no es el aplauso de 60,000 personas, sino saber dónde está tu madre. En México hay miles de historias que se parecen a la de Marcela. Decenas de miles de mujeres que desaparecieron, que fueron borradas, que el sistema decidió que no eran suficientemente importantes como para buscarlas con los recursos y la seriedad que cualquier ser humano merece. La diferencia entre ellas y Marcela Basteri es que Marcela era la madre del artista más famoso del continente en su idioma. Y aún así, con todos esos recursos, con toda esa visibilidad, con toda esa presión mediática potencial, el sistema encontró la manera de enterrar su caso con la misma eficiencia que enterraba cualquier otro. Imagínate lo que ocurre con las que no tienen a nadie famoso que las llore públicamente. Y hay algo todavía más pesado que no saber. Hay algo que pesa más que la incertidumbre pura, y es descubrir que alguien tenía la información, que había personas que podían haber hablado décadas antes, que podían haber dicho algo, que podían haber hecho algo, y que eligieron no hacerlo porque el silencio les resultaba más conveniente que la verdad. Eso no tiene un nombre limpio en el diccionario. En la vida real, tiene un nombre muy feo, que todo el mundo reconoce, aunque pocos se atreven a usarlo en voz alta. El caso nunca se investigó con la seriedad que correspondía. Nunca se buscó con los recursos que ese caso requería. Nunca recibió el tratamiento que cualquier autoridad competente en un país con instituciones reales le hubiera dado. Nunca. Porque para las personas con el poder de impulsar esa investigación, el silencio era la opción que producía los mejores resultados para sus intereses específicos. Una madre desaparecida, un padre ladrón, una televisora mirando en otra dirección, un sistema construido para proteger a los que generan dinero y neutralizar a los que hacen preguntas.
y un niño que creció dentro de todo eso y tuvo que convertirse en el hombre más famoso de Latinoamérica mientras cargaba ese peso completamente solo, sin poder contárselo a nadie, porque en el mundo en el que vivía, hablar era la cosa más peligrosa que podías hacer. Deja que eso entre un momento, porque lo que viene ahora, la cuarta revelación, ya no es solo el pasado. Tiene consecuencias que se extienden hasta este año, hasta personas que todavía hoy tienen poder y posiciones y el interés más concreto del mundo en que esta historia no salga a la luz con todos sus detalles. Y hay algo que es importante entender antes de llegar ahí. Esta historia no es sobre Luis Miguel. Es sobre el sistema que lo usó, es sobre la estructura que creció alrededor de su talento como crece la hiedra sobre un edificio, silenciosamente durante años, hasta que ya no puedes ver el edificio y solo ves la hiedra. Él cantó, el sistema cobró, él brilló, el sistema se protegió con ese brillo, él sufrió, el sistema continuó operando como si nada. Eso es lo que esta historia documenta. No el error de un hombre, sino el funcionamiento correcto de un sistema diseñado exactamente para producir ese resultado. Y ahora la cuarta, la más pesada de todas. No hablamos de una entrevista que salió mal grabada. No hablamos de un detrás de cámaras comprometedor del tipo que los equipos de relaciones públicas manejan de manera rutinaria y que en el peor de los casos genera un escándalo de fin de semana que nadie recuerda el lunes siguiente. Hablamos de material que la televisora grabó, archivó bajo llave y nunca emitió. Material que documenta conversaciones, reuniones y situaciones en las que aparecen personas vinculadas a la carrera de Luis Miguel. No siempre el artista mismo, sino quienes orbitaban a su alrededor, quienes tomaban decisiones en su nombre, quienes administraban su imagen, sus finanzas, sus relaciones en contextos que eran profundamente comprometedores para todos los involucrados. Material que la televisora no guardó para proteger a esas personas. Material que guardó para tener algo sobre ellas. Porque en el mundo del poder real, no el poder de los títulos y los cargos oficiales, sino el poder que se construye con información, con secretos, con la capacidad de destruir a alguien si ese alguien deja de ser útil o se convierte en una amenaza, la información comprometedora no es un problema, es un activo, el activo más valioso que existe. Esa televisora usó ese material como herramienta de presión, no de manera ocasional, sino de forma sistemática durante años, como parte de una lógica de control que mantenía artistas, socios e interlocutores dentro de una estructura de dependencia de la que era extremadamente difícil salir. Porque si intentabas salir, si intentabas hablar, si intentabas señalar irregularidades o simplemente moverte a otro lugar, alguien te recordaba con toda la amabilidad del mundo que tenían cierto material y que ese material podría tener consecuencias muy específicas para personas muy específicas. Eso convierte a esa empresa en ciertos períodos, no en una compañía de comunicación, sino en algo que se parece mucho más a una estructura de extorsión institucionalizada. Son palabras fuertes. Son también las únicas que corresponden con exactitud a lo que los documentos y los testimonios disponibles describen. Y esto no es un secreto nuevo. En los círculos del periodismo de investigación en México, esta dinámica se conoce desde hace años. Hay periodistas que la han documentado, hay extrabajadores de la televisora que han hablado en privado con quienes quisieron escuchar. Hay fuentes que saben exactamente de qué estamos hablando y que no pueden publicarlo, porque en este país atacar a ciertos intereses tiene consecuencias que van bastante más allá de perder un empleo. Lo que es nuevo es que ahora hay material físico, copias bajo cadena de custodia formal, resguardadas por el Estado,
con la firma de un funcionario de seguridad cuyo nombre ya ha aparecido en esta historia, y eso lo cambia todo, porque cambia la naturaleza de lo que puede hacerse con esa información. Ese material audiovisual todavía existe según fuentes que han conversado con periodistas que trabajan fuera de México, periodistas que operan desde plataformas que no dependen de la publicidad ni de la buena voluntad de ciertos grupos empresariales con intereses en este país. El material existe, no fue destruido, y lo que se encontró en la propiedad de Acapulco incluye, entre los archivos catalogados durante la operación, copias de ese material en formato que puede reproducirse con el equipo adecuado. No los originales, que están en otro lugar, pero copias suficientemente nítidas para comprender el contenido, para identificar a las personas que aparecen, para entender el contexto de lo que se dice y de lo que se hace. Y fue exactamente ese hallazgo, no las armas ni la droga, sino esas copias de material audiovisual, lo que convirtió una operación de seguridad en una crisis política de primera magnitud que involucra a personas que hoy todavía tienen poder, posiciones formales y el interés absolutamente concreto de que ese material no salga a la luz de ninguna manera. Piensa en eso con cuidado. No estamos hablando de personajes del pasado, no estamos hablando de figuras históricas que ya fallecieron y cuya culpa puede reconocerse con la comodidad que da el tiempo transcurrido. Estamos hablando de personas que esta semana desayunaron en restaurantes de Ciudad de México, que dieron entrevistas, que aparecieron en foros empresariales, que tienen despachos con vista a los grandes bulevares, que tienen seguridad privada, que tienen equipos de abogados disponibles específicamente para responder a este tipo de situaciones. Personas que en este momento saben que ese material existe y que están esperando con toda la paciencia que da el dinero y el poder a que esto pase, porque en México las historias pasan y después se olvidan, y los poderosos esperan el olvido con una paciencia que quienes no tienen poder nunca van a poder costear. El funcionario que comandó la operación en Acapulco sobrevivió en junio de 2020 a un atentado en la Ciudad de México en el que múltiples vehículos armados lo interceptaron con armas de alto calibre y recibió varios impactos. Sobrevivió. Quienes lo conocen dicen que ese atentado no lo hizo más cuidadoso, sino más convencido de que había algo que valía la pena terminar, que hay un tipo de convicción que no se compra ni se finge, que se tiene porque una experiencia, una historia, un caso que se quedó pegado de manera permanente, te la dio o no se tiene. Él la tiene. Cuando su equipo reportó lo que encontraron en Acapulco, la instrucción fue específica: documentar todo, proteger la cadena de custodia, no hablar con los medios, no porque hubiera algo que ocultar, sino porque hay cosas que cuando salen por el canal equivocado no producen justicia, sino ruido. Le dan tiempo a los implicados de moverse y organizarse. Y esta historia merece algo más que ruido. Lo que se descubrió en Acapulco no es el final de nada. Es el principio de algo, o debería serlo. Si se tienen los archivos, si se tiene la cadena de custodia, si se tienen los testimonios, y si hay voluntad institucional real de ir hasta donde el rastro lleva sin importar qué puertas toque y qué nombres aparezcan del otro lado. En México eso nunca ha sido garantizado, pero esta vez hay elementos que no existían antes. Hay un funcionario que sobrevivió a quienes no querían que sobreviviera y que sabe exactamente quiénes eran. Hay material físico que respalda lo que las fuentes llevan años diciéndoles a los periodistas en privado, y hay un público que ya no acepta las versiones oficiales con la misma facilidad que antes. Eso también es un cambio y no es menor.
Luis Miguel sigue siendo Luis Miguel. Sería fácil e injusto reducir a este hombre a la suma de las cosas turbias que lo rodearon. Sigue siendo el artista más importante de habla hispana de su generación. Sigue llenando estadios. Hay personas que han asistido a sus conciertos 20 y 30 veces, que crecieron con su música, que se la pusieron a sus madres y ahora se la ponen a sus nietos. Ese amor es completamente real y nada de lo que se dice aquí le quita un gramo de su peso. Y hay algo que vale la pena decir con claridad. En muchos sentidos, Luis Miguel también fue una víctima. Víctima de su padre. Víctima del sistema. Víctima de personas que usaron su nombre y su imagen para construir estructuras que los beneficiaban a ellos y que a él, al hombre real detrás del personaje, le costaron décadas de un tipo de dolor que ni el dinero ni la fama pueden comprar ni compensar. El éxito no protege de todo. A veces el éxito es la trampa más elegante que existe. La serie que abrió muchas puertas también cerró otras deliberadamente. Mostró al padre como el villano que fue. Mostró el dolor por Marcela con la distancia controlada de algo que ha sido negociado jurídicamente antes de grabarse. Pero hay partes que no tocó, que no podía tocar, que están protegidas por acuerdos legales y por la lógica de una industria que sigue operando con las mismas reglas de siempre. Hay personas vivas con mucho dinero que prefieren que esas partes sigan siendo territorio que nadie visita. Y el problema con esas personas no es que tengan recursos legales para protegerse. El problema es que el poder y la ley en este país han tenido durante décadas una relación muy incómoda en la que la ley muchas veces es la primera en ceder. Acapulco, mientras tanto, carga sus cicatrices. El huracán que llegó en octubre de 2023 destruyó lo que quedaba del puerto que todos conocieron en sus momentos de mayor esplendor. Hoteles, colonias enteras, infraestructura que tardó décadas en construirse, destruida en horas. Miles de familias sin casa, empresas pulverizadas, playas cubiertas de escombros donde antes había sombras y cocoteros. Y mientras el puerto histórico quedó de rodillas, ciertas propiedades en las laderas altas de la zona Diamante permanecieron intactas, con sus muros de 12 centímetros, con sus generadores, con sus puertas de acero, construidas para resistir lo que sea. Hay algo profundamente simbólico en eso, en que la tormenta más violenta en décadas destruyó lo que se construyó honestamente y no tocó lo que se construyó con otra cosa, como si la impunidad tuviera su propia arquitectura, su propio tipo de cimientos que no se mueven con viento ni con agua, solo con verdad aplicada con voluntad institucional sostenida. Y Marcela Basteri sigue sin tener respuesta oficial. Su caso sigue formalmente abierto. Su paradero sigue siendo para el registro público un misterio. Su hijo, con todos sus recursos, con toda su visibilidad, nunca pudo obtener esa respuesta de manera oficial. O si la obtuvo en algún momento, eligió cargarla solo. En este contexto, cargarla solo no es debilidad. Es lo que haces cuando las personas que podrían darte la respuesta son exactamente las mismas que pueden hacerte daño si la buscas con demasiada insistencia. Hay algo que los mexicanos de cierta generación entienden en el cuerpo, no solo en la cabeza. Hay preguntas que no se hacen, no porque no quieras saber la respuesta, sino porque sabes que si la encuentras, el precio de haberla encontrado puede ser más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Luis Miguel conoció ese precio y aparentemente decidió que ya había pagado suficiente. Lo que esta historia deja es algo que los que tienen 40 o 50 años en este país entienden con una claridad que no necesita explicación adicional. El éxito en México nunca fue gratis. Siempre hubo una sombra. Siempre hubo alguien cobrando una cuota que no aparecía en ningún contrato escrito. Siempre hubo silencio comprado.
Siempre hubo preguntas que nadie hacía porque hacerlas tenía un costo que la mayoría no podía asumir. Siempre hubo un Acapulco en cada industria, en cada ciudad, en cada sistema de poder que se construyó en este país. Siempre hubo ese lugar donde los acuerdos, que no podían cerrarse a la luz del día, se cerraban con vista al mar. Siempre hubo ese edificio sin número, sin nombre, con muros de 12 centímetros y acceso directo desde el océano. Tal vez tú también has visto ese patrón en tu colonia, en tu trabajo, en tu industria. El que tiene poder lo usa para protegerse, el que no tiene poder aprende a callar, el que pregunta pierde. Ese no es un problema de la industria del espectáculo. Ese es el tejido de cómo funciona este país cuando nadie lo está mirando. Y mientras no lo nombremos con todas sus letras y con toda su consecuencia, vamos a seguir encontrando búnkeres en Acapulco y preguntándonos con una sorpresa que ya no tiene ninguna razón de ser de qué se trataban. Ya no es sorprendente, ya lo sabemos. La pregunta que queda es, ¿qué hacemos con eso? Si esta historia te tocó de alguna manera, si en algún momento sentiste algo que iba más allá de la curiosidad por el escándalo de un cantante famoso. Algo que tenía que ver con la verdad, con lo que les ocurre a las familias cuando el poder las aplasta, con lo que les pasa a los países cuando el sistema no rinde cuentas ante nadie. Entonces, hay 3 cosas concretas que te pido. La primera, quédate cerca, porque las historias que faltan por contar son más pesadas que esta y llevan décadas esperando que alguien les dedique el tiempo, la investigación y el respeto que merecen. Y cuando salgan, van a necesitar que haya suficientes personas escuchando para que no puedan ser silenciadas fácilmente. La segunda, comparte esto con alguien que crea que ya sabe todo sobre Luis Miguel, con alguien que creció con sus canciones y que quizás nunca se preguntó qué había detrás de ellas, porque las canciones son reales, el dolor que las hizo posibles también lo es, y conocer esa segunda historia, la que no aparece en ningún documental oficial, es a veces el acto más honesto de reconocimiento que puedes tener hacia alguien. La tercera, no lo olvides. En este país, el olvido es la herramienta más eficiente que tiene el poder. Cada vez que una historia como esta se olvida, alguien en algún despacho con vista a un paseo importante de una ciudad importante respira un poco más tranquilo. No les des ese regalo.